Si estás viendo esto por primera vez, bienvenido al canal donde las leyendas de las calles cobran vida. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita, porque las historias que contamos aquí no las vas a encontrar en ningún otro lugar. Este video va a cambiar la forma en que ves al hombre más inteligente que jamás caminó por las calles de Harlem. 17 de octubre de 1959. Hospital Bellevue. Sala de emergencias. Nueva York. Los médicos no lograban descifrar qué estaba pasando. Vito Genovese, el capo más poderoso de toda la ciudad. El hombre que había ordenado más de 40 ejecuciones. El mafioso que dominaba la mitad del comercio de heroína en Nueva York. Estaba muriendo. Sus labios se tornaban azules, su respiración apenas un hilo, su corazón desacelerando. ¿Qué ingirió?, exigió saber el médico principal. Nada, respondieron sus guardaespaldas. Solo whisky en la cena. Eso es todo. Nada más que whisky. Pero no era solo whisky. Alguien había envenenado a Vito Genovese. Y mientras los doctores le vaciaban el estómago, mientras el monitor cardíaco lanzaba advertencias desesperadas, mientras el hombre más temido del crimen organizado yacía indefenso sobre una camilla, una sola pregunta llenaba aquella habitación. ¿Quién? ¿Quién había tenido la audacia de envenenar a Vito Genovese? ¿Quién había tenido el acceso? ¿Quién había tenido los nervios suficientes? La respuesta entró por esa puerta a las 11:47 de la noche. Bumpy Johnson, traje gris, confeccionado a medida, rostro sereno, sin rastro alguno de preocupación, y en su mano una copa de whisky. La copa de whisky. Avanzó sin apresurarse, pasó junto a los médicos, pasó junto a los guardaespaldas, que se tensaron pero no se atrevieron a moverse. Se sentó al lado de la cama de Genovese, colocó la copa sobre la mesilla de noche, la copa envenenada, y junto a ella depositó algo más, una navaja de afeitar de mango de marfil, acero alemán, artesanía impecable. Luego sonrió. «Vito», dijo Bumpy en voz baja, su voz atravesando el sonido de las máquinas. «Tienes un aspecto terrible. Debe de haber sido algo que bebiste». Los ojos de Genovese, entreabiertos, apenas consciente, de repente se abrieron de par en par, porque en ese instante, a través de la niebla del dolor y los medicamentos, comprendió. El veneno no estaba destinado a él, estaba destinado a Bumpy. Él había envenenado la copa de Bumpy. Y de alguna manera, de manera imposible, Bumpy lo había sabido y había intercambiado las copas. Y ahora Vito Genovese, el hombre que había eliminado a decenas de enemigos con su propio veneno, estaba muriendo víctima de su propia traición. Pero para comprender cómo llegamos hasta aquí, cómo el gángster más poderoso de América terminó envenenado por su propia mano, necesitamos retroceder 6 horas, hasta la reunión de paz que se suponía iba a terminar con una guerra. 5:30 de la tarde, Harlem. Bumpy Johnson estaba de pie en su despacho por encima del Smalls Paradise Nightclub, contemplando la invitación que le habían entregado en mano esa misma tarde. Cartulina gruesa, papel de calidad, letras grabadas en relieve. «Señor Johnson, tengo el honor de solicitar su presencia en el restaurante Bubio. Esta noche a las 8. Tenemos asuntos de interés mutuo que tratar. Creo que es momento de zanjar nuestras diferencias, como hombres de negocios civilizados. Con respeto, Vito Genovese». Bumpy lo leyó 3 veces. En ninguna de ellas cambió su expresión, pero su mente ya estaba trabajando, evaluando cada ángulo, cada posibilidad, cada trampa que esa invitación podría contener. Theodore Teddy Green, abogado de Bumpy y su consejero más cercano, lo observaba desde el otro lado del escritorio. «¿No estarás pensando en ir?». No era una pregunta, era una declaración de alarma. Bumpy dejó la invitación sobre la mesa. «Por supuesto que voy. Bumpy, este es Vito Genovese, el hombre que mandó asesinar a Alberta Anastasia en la silla de una barbería. El hombre que traicionó a Frank Costello. Él no organiza reuniones de paz. Organiza ejecuciones disfrazadas de reuniones de paz». «Lo sé exactamente», respondió Bumpy con calma. «Por eso voy». Teddy se puso en pie,
Comenzó a caminar de un lado a otro. Entonces al menos llévate gente. Willie y Sam un equipo completo. No. La voz de Bumpy era firme como el acero. Genovese especificó, hombres de negocios civilizados. Si aparezco con un ejército, lo insulto. Y le demuestro que tengo miedo. Voy solo o no voy. ¿Y si intenta matarte? Bumpy sonrió. No fue una sonrisa de felicidad. Fue esa sonrisa fría, la que todos los que lo conocían habían aprendido a temer. Entonces mejor que no falle. Para entender por qué se convocó esa reunión, necesitas conocer la historia entre Bumpy Johnson y Vito Genovese. En 1957, Genovese había ejecutado una de las jugadas de poder más audaces en toda la historia de la mafia. Ordenó el asesinato de Albert Anastasia, el jefe de Murder Incorporated, abatido a tiros mientras recibía un afeitado en la barbería del Hotel Park Sheraton. Con Anastasia fuera del tablero, Genovese se convirtió en el jefe indiscutible de la mafia italiana. Pero había una pieza de Nueva York que Genovese no controlaba: Harlem. Harlem le pertenecía a Bumpy Johnson. Las apuestas clandestinas, los bancos de números, la protección. Todo funcionaba a través de la organización de Bumpy. Y el comercio de heroína en Harlem, que se volvía cada vez más lucrativo conforme avanzaba la década de los 50, también estaba bajo la vigilancia de Bumpy. Personalmente, Bumpy detestaba las drogas, pero entendía que intentar frenar ese comercio por completo desataría una guerra que quizás no podría ganar. Así que lo controló. Lo reguló. Se aseguró de que no destruyera por completo a su comunidad. Genovese quería Harlem, en concreto quería el control de la distribución de heroína. Los márgenes de ganancia eran colosales. Un kilo de heroína comprado en Marsella por $3,000 podía cortarse y venderse en Harlem por 10 veces esa cantidad. Millones de dólares fluyendo por Harlem cada mes. Y Genovese quería su parte, pero cada vez que intentó penetrar en Harlem, enviando a sus propios distribuidores al norte de la calle 110, tratando de establecer redes de distribución controladas por italianos. Bumpy lo rechazó. No siempre con violencia, aunque la violencia estaba disponible si se necesitaba. Lo hizo con estrategia, con inteligencia, con una defensa territorial que dejaba claro: Harlem estaba vedado. Para 1959, Genovese estaba desesperado. Probó la fuerza, probó la negociación, intentó sobornar a los hombres de Bumpy para que cambiaran de bando. Nada funcionó. El dominio de Bumpy sobre Harlem era absoluto. Fue entonces cuando Genovese decidió otro enfoque. Si no podía comprarlo, si no podía intimidarlo, si no podía superar su astucia, lo eliminaría. Pero no con armas de fuego, no con un golpe público que desataría una guerra entre la mafia italiana y el inframundo negro de Harlem. Eso sería costoso, sangriento, y podría fracasar de todas formas. No, Genovese usaría veneno, limpio, silencioso, imperceptible si se ejecutaba correctamente. Bumpy moriría en la cena, al parecer de un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Para cuando alguien descubriera que era veneno, los hombres de Genovese ya estarían moviéndose hacia Harlem, llenando el vacío de poder, tomando el control. Era un plan perfecto, salvo por un problema. Vito Genovese nunca antes había enfrentado a alguien tan inteligente como Bumpy Johnson. Espera un momento. Si esta historia ya te tiene al borde de tu asiento, imagina todas las demás historias que tenemos para ti. Dale like a este video ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo capítulo de las leyendas que dieron forma al inframundo. Sigamos. 7:45 de la noche, apartamento de Bumpy, 409 Edgecombe Avenue. Bumpy se vistió con una meticulosidad absoluta. Traje gris, confeccionado a medida para su figura. Camisa blanca, puños franceses, gemelos de ónice, corbata negra, zapatos pulidos hasta el reflejo, su pistola del calibre 45 en una cartuchera al hombro. Bajo la chaqueta, aunque no esperaba tener que usarla. Esa no era esa clase de reunión. Y en el bolsillo interior de su chaqueta, envuelta en un trozo de tela suave, su navaja de afeitar, la antigua, mango de marfil, acero alemán,
artesanía impecable de los años 20. La había portado durante 2 décadas, no como un arma, aunque podía serlo, sino como una herramienta, un recordatorio de quién era, un símbolo de precisión, de maestría, de paciencia. Esta noche cumpliría un propósito distinto. Maime lo observaba desde el umbral de la habitación. Llevaba 11 años casada con Bumpy, tiempo más que suficiente para reconocer cuando él se encaminaba hacia el peligro. Había visto antes esa expresión, esa calma enfocada de un hombre que se prepara para la batalla. ¿Crees que intentará algo?, preguntó en voz baja. Sé que lo hará, respondió Bumpy, ajustándose la corbata frente al espejo. La pregunta es, ¿qué? Entonces no vayas. Tengo que ir, precisamente porque sé lo que planea. Es por eso que debo estar presente. El restaurante en Little Italy estaba casi vacío, reservado para esta ocasión. Genovese ya estaba sentado cuando Bumpy llegó. Traje oscuro, 2 guardaespaldas a sus flancos, una botella de whisky irlandés sobre la mesa, 2 copas ya servidas. Se estrecharon la mano, intercambiaron saludos cordiales, falsos, como corresponde entre 2 depredadores que se evalúan mutuamente. Hablaron de territorio, de negocios, de fronteras. Genovese habló de colaboración, de beneficios mutuos, de una asociación que podría funcionar para ambas partes. Bumpy escuchaba, pero mientras escuchaba, sus ojos ya habían notado algo. Su copa de whisky tenía un aspecto ligeramente distinto a la de Genovese, una leve turbidez, casi imperceptible. Pero Bumpy Johnson no era un hombre que pasara por alto los detalles imperceptibles. Su mente procesó la información en fracción de segundo. Territorio de Genovese, restaurante de Genovese, personal de Genovese sirviendo las copas. Y su copa estaba alterada. Alguien había añadido algo en el momento exacto en que él no estaba mirando. No hizo nada, no dijo nada, solo siguió escuchando, siguió asintiendo con calma, mientras por dentro calculaba, con una frialdad que muy pocos seres humanos son capaces de alcanzar en el umbral de la muerte. ¿Cómo iba a revertir esa trampa? Entonces lo vio. La oportunidad. Con movimiento deliberado, Bumpy introdujo la mano en su bolsillo interior, sacó la navaja, la posó sobre la mesa. El sonido del acero contra la madera fue suficiente. Los 2 guardaespaldas de Genovese reaccionaron al instante, manos que se disparaban hacia las armas, tensión eléctrica en el aire. Genovese se puso en pie de un salto. «¡Quietos!», ordenó a sus hombres. Y en ese preciso instante, cada par de ojos en aquella sala estaba clavado en la navaja. En Genovese, en los guardaespaldas. Nadie miraba la mesa. 3 segundos. La mano izquierda de Bumpy recogió la copa de Genovese. La desplazó al lugar donde estaba la suya. Recogió su copa envenenada. La colocó donde estaba la de Genovese. Suave, rápido. Invisible. Cuando todos volvieron a mirar la mesa, ya estaba hecho. «Genovese», ordenó calma. Volvió a sentarse. Retomó la conversación y levantó su copa. «Por los acuerdos entre caballeros», propuso. «Por los acuerdos», respondió Bumpy. Ambos bebieron. Solo uno de ellos sabía lo que acababa de ocurrir. Menos de 2 horas después de que concluyera la cena, Vito Genovese se derrumbó. Sus hombres lo trasladaron al hospital Bellevue con la velocidad del pánico. Los médicos no encontraban explicación, y a las 11:47 de la noche, la puerta de la sala de emergencias se abrió. Bumpy Johnson entró, traje gris, impecable, copa de whisky en la mano, navaja de mango de marfil en el bolsillo. Caminó hasta la cama de Genovese, colocó la copa sobre la mesilla, colocó la navaja junto a ella, y se sentó. «Vito», dijo en voz baja, «tienes un aspecto terrible. Debe de haber sido algo que bebiste». En ese instante, Vito Genovese comprendió todo, y no pudo decir ni una sola palabra, porque Bumpy Johnson acababa de entrar al hospital de su peor enemigo, rodear a sus guardaespaldas, sentarse a su cabecera y decirle en su propia cara que él había ganado, y no había absolutamente nada que Genovese pudiera hacer al respecto. Al recuperarse del hospital, Genovese regresó a su residencia en Atlantic Highlands, Nueva Jersey. Convocó a sus lugartenientes más cercanos
y les comunicó que el plan de expansión hacia Harlem quedaba cancelado de forma permanente. Sin más intentos de reclutar distribuidores en Harlem, sin más presión sobre las operaciones de Bumpy Johnson, Harlem estaba vedado, sin excepciones. Sus lugartenientes estaban desconcertados. Llevaban meses preparándose para esa expansión. Tenían recursos dispuestos, change posicionada, planes trazados. ¿Por qué detenerse ahora? Genovese no dio explicaciones. Solo dijo, Bumpy Johnson y yo hemos llegado a un entendimiento. Harlem permanece independiente. Eso es definitivo. Los rumores se extendieron como fuego por el inframundo. Murmullos en todos los rincones de la ciudad. Algo había ocurrido en aquella reunión entre Genovese y Bumpy. Algo que había salido muy mal para Genovese. Nadie conocía los detalles, pero todo el mundo conocía el resultado. Vito Genovese, uno de los capos más poderosos de América, había retrocedido frente a un gángster negro de Harlem. La historia creció, se amplificó, se convirtió en leyenda. Algunas versiones afirmaban que Bumpy había envenenado a Genovese como advertencia. Otras decían que la intervención divina había salvado a Bumpy. Algunas incluso atribuían a Bumpy poderes sobrenaturales que lo hacían inmune al veneno. La verdad era más sencilla y mucho más impresionante que cualquier mito. Bumpy simplemente había sido más listo. Había detectado la trampa. La había esquivado con observación e inteligencia, que había convertido el intento de asesinato de Genovese en una derrota humillante. Sin disparar un solo tiro, Vito Genovese nunca volvió a intentar tomar Harlem. Durante el resto de su vida, murió en la prisión federal en 1969, cumpliendo una condena de 15 años por tráfico de drogas. Se mantuvo completamente al margen de los asuntos de Harlem. Cuando otros jefes mafiosos le preguntaban por qué no aprovechaba el lucrativo comercio de heroína en Harlem, Genovese solo negaba con la cabeza. Bumpy Johnson decía, ese hombre es diferente. No lo derrotas con fuerza. No lo derrotas con dinero. Y definitivamente no lo derrotas con veneno. ¿Quieres Harlem? Ve tú mismo a intentarlo. Pero no digas que no te avisé. Y si alguien insistía en saber qué significaba eso, Genovese solo sonreía. Una sonrisa agotada. Una sonrisa que decía, aprendí una lección. Aprende tú también del error que yo cometí. No pongas a prueba a Bumpy Johnson. Nadie lo volvió a hacer. Años más tarde, en 1967, un joven gángster llamado Frank Lucas tuvo una conversación con Bumpy sobre la historia de Genovese. Frank tenía entonces unos 30 y tantos años. Llevaba varios años en la organización de Bumpy, siendo preparado como posible sucesor. A medida que la salud de Bumpy declinaba, había escuchado los rumores. Había oído distintas versiones de la leyenda. Quería saber lo que realmente había sucedido. Estaban sentados en el despacho de Bumpy, por encima del Smalls Paradise. Era última hora de la tarde. Bumpy tenía 61 años. Seguía siendo perspicaz, seguía siendo inteligente, pero se le notaba que el tiempo lo alcanzaba. Miró a Frank y decidió contarle la verdad. No la versión embellecida, no el mito, la historia real. La copa estaba turbia, dijo Bumpy. ¡Eso es todo! Miré mi whisky y estaba turbio, cuando no debería estarlo. Así que supe que alguien le había añadido algo. Y como estábamos en su territorio, en su restaurante, con su gente sirviéndonos, supe que era él. Y entonces cambiaste las copas, dijo Frank. Cambié las copas, confirmó Bumpy, pero esa fue la parte fácil. La parte difícil fue crear la oportunidad. Hacer que todos miraran a otro lado mientras lo hacía. La navaja, dijo Frank comprendiendo. La navaja, asintió Bumpy. La sacó del bolsillo. La misma de siempre. Mango de marfil, suavizado por décadas de uso. La saqué de una manera que hizo creer a sus guardaespaldas que lo estaba amenazando. Ellos apuntaron con sus armas. Vito tuvo que levantarse, interponerse, ordenarles que bajaran las armas. Durante unos 3 segundos, cada ojo en esa sala estaba clavado en esta navaja. Y en Vito gritándoles a sus hombres. Depositó la navaja sobre el escritorio. Entre ambos, 3 segundos fue todo lo que necesité. La mano izquierda recoge su copa. La coloca donde estaba la mía. Recoge mi copa. La coloca donde estaba la suya. Rápido, suave. Cuando todos volvieron a mirar la mesa,
Ya estaba hecho. ¿No tenías miedo cuando fuiste a esa reunión? ¿Sabiendo que podría intentar algo?, preguntó Frank. Bumpy sonrió. La misma sonrisa fría que había aterrorizado a hombres durante 40 años. Frank, siempre tengo miedo. El miedo te mantiene alerta, te hace buscar la trampa. El problema de la mayoría de la gente no es que sientan miedo, es que dejan que el miedo los vuelva estúpidos. Entran en pánico, reaccionan en vez de pensar. Se inclinó hacia adelante. Su voz bajó de tono, pero se volvió más intensa. Cuando vi ese whisky turbio, tuve una elección. Podía entrar en pánico, acusar a Genovese, montar una escena. Pero entonces, ¿qué? Él lo niega. Sus guardaespaldas lo respaldan. Quizá ganó la pelea, quizá no, pero de cualquier manera, he desatado una guerra. O podía pensar, usar mi cabeza, convertir su trampa en su perdición, hacerle beber su propio veneno, convertirlo en la víctima de su propia traición. Eso es frío, dijo Frank impresionado. Eso es supervivencia, corrigió Bumpy. En esta vida, Frank, sobrevives siendo más inteligente que las personas que intentan matarte. No más fuerte, no más brutal, más inteligente. Prestas atención, observas los detalles que otros hombres no ven. Piensas 3 movimientos por delante. Y cuando alguien intenta envenenarte, los obligas a beberse su propia medicina. Recogió la navaja, la cerró, la guardó en el bolsillo. Esa es la lección, Frank. La inteligencia vence a la violencia. Absolutamente siempre. Recuérdalo cuando yo ya no esté. Bumpy Johnson no necesitó ejércitos. No necesitó el arma más grande. Solo necesitó sus ojos abiertos, su mente trabajando, y 3 segundos que Vito Genovese nunca olvidó. La inteligencia siempre vencerá a la violencia. Si esta historia te llegó, si sientes que merece ser contada, dale like ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque las próximas historias que vienen son igual de intensas. Déjanos en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho al ver ese whisky turbio? ¿Habrías ejecutado el cambio de copas o habrías jugado de otra manera? Nos leemos abajo. Y recuerda, nunca subestimes a quien actúa con calma.